Es que no podemos estar diciendo, solo a ti sea la gloria, solo a ti sea la honra, y estar uno ahí como si nada, no sé. Únase al coro angelical, al cántico, a la adoración, a la alabanza, exprésele al Señor. Bueno, gloria a Dios. Bien, mis amados. Saben que el sábado que viene tenemos una reunión de matrimonios por la tarde en la iglesia Casa de Oración. Es para matrimonio, para parejas, para que están en noviazgo, que están en proyecto de casarse, a las 6 de la tarde en la iglesia Casa de Oración. Y bueno, nada más de momento, así que los niños vayan a la escuelita y vamos a recibir la palabra que Dios tiene para nosotros hoy. Así que te pido colaboración en oración. Padre, te damos gracias, Señor. Aquí estamos, tu pueblo, el que tú has permitido hoy que esté en tu casa para adorarte. Queremos, Señor, ahora recibir tu palabra, que sabemos que es muy importante en nuestras vidas, porque tu palabra es útil para edificar, para construir, para formar a hombres y mujeres de Dios, útiles en tus manos, de provecho, de propósito, para tu reino, Señor, porque hay mucha necesidad. Hay necesidad de que se levante una iglesia gloriosa, hermosa, virtuosa, ferviente en espíritu, sirviéndote, expresando el amor que sentimos por ti, hablando de ti a todos, a los cuatro vientos. Pero necesitamos la llenura de tu espíritu y tu palabra, que es lumbrera a nuestro caminar, Señor, antorcha para nosotros, para indicarnos cuál sea el buen camino y cuáles son los deseos de tu corazón. De qué manera podemos lograr alcanzar la riqueza de tu gracia, de tu reino, Señor, en Cristo Jesús. Esas bendiciones espirituales, arrebatar el reino de Dios en nuestras vidas. Tú nos has llamado con un propósito, queremos cumplirlo, Señor. Por eso te pedimos ahora que nos hables al corazón. Oh, Dios mío, venimos con un corazón preparado para ti, Señor, labrado para ti, para que tu semilla entre dentro. Y quitamos todo afán, toda ansiedad. Señor, nos apartamos de todo. Esto es un tiempo santo para ti, Señor, donde nos hablas tu palabra santa para este tiempo, para este momento, Señor. Tú nos has traído para hablarnos tu palabra, para que te podamos adorar, Señor, y tienes un propósito. Cúmplelo, Señor, conforme a tu riqueza en gloria, Señor, conforme a tu poder majestuoso, Señor, capaz de obrar más allá de lo que pedimos y entendemos. Sé tú obrando, Señor, en esta hora, para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén, amén, aleluya. Den un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bien, mis amados. Estamos viendo un mensaje. Yo el primer día del año sentía una palabra y yo pensaba que en una o dos veces la predicaría. De hecho, mi intención era predicar un mensaje solo y el Señor ha ido prolongando. Esta es la sexta predicación hoy y nos está hablando del amor. Y ahora nos ha llevado a considerar la iglesia de Cristo como un cuerpo unido, ¿verdad? Tenemos que discernir el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Dios nos ha llamado a formar el cuerpo de Cristo. Y todos nosotros, siendo muchos miembros, formamos ese solo cuerpo. Ese es Cristo. Así que estuvimos estudiando y viendo muchos versículos, pasajes donde nos habla de lo importante que es el amor fraternal. Y nos habla del amor fraternal porque es el amor de hermanos. Por ejemplo, un versículo muy poderoso está en 1 Tesalonicenses 4, 9 y 10. Es algo para meditar, escrutar y poder ver realmente en nuestros corazones si estamos amando de esta manera. Es importante. Yo esta mañana meditaba y decía, ¿cuántos años hacen falta para formar un hombre de Dios y para que el Señor abra nuestros ojos plenamente, los ojos de nuestro entendimiento, podamos comprender, podamos entender? Creo que me tienen que bajar un poquito de ganancia en el micro. Podamos entender las verdades del reino de Dios, quién es nuestro Dios, su gracia sobre nosotros, que Él no nos desampara, que Él nos da la victoria, en fin, tantas cosas, ¿no?
Entonces necesitamos, amados, volver una y otra vez a reflexionar a la palabra para que penetre bien en lo profundo de nuestro corazón. Dice el apóstol Pablo a los tesalonicenses: pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba. Seguimos. Porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. ¿Esto lo hemos aprendido de Dios? ¿Cuál es el principal mandamiento que Jesús nos dijo? Juan 13, 34 y 35, y que es el rasgo distintivo, ¿verdad?, de un cristiano, de un hijo de Dios. Este es mi mandamiento, un nuevo mandamiento os doy, dijo Jesús, que os améis los unos a los otros como yo os he amado, que así os améis los unos a los otros. Y el versículo 35 dice: así conocerán que sois mis discípulos. Sí, por eso el apóstol Pablo es también tan drástico, ¿verdad?, a la hora de hablar del amor. En 1 Corintios 13 dice que da igual lo que hagas, da igual lo que tengas, ¿verdad? Si tú no tienes amor, de nada te sirve y no tienes nada, amado. Y nos da una descripción del amor que este mundo no entiende, ¿verdad? El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no se envanece, no se irrita, no guarda rencor, no busca lo suyo, nunca deja de ser, no se envanece, todo lo soporta, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera. Ese es el amor que Dios espera de nosotros, ¿verdad? Porque somos sus discípulos. Y es lo que marca la diferencia. Ahora, Dios nos está llevando a un amor fraternal. Porque si no somos capaces de amarnos los unos a los otros como hermanos que somos, participantes, que formamos parte del cuerpo de Cristo, yo digo, ¿cómo vamos a amar a los que nos pueden odiar? A los que están ahí fuera. O sea, aquí nosotros tenemos que hacer, como se dice, una piña. Por eso Dios nos habló del cuerpo, un cuerpo. Somos un cuerpo. Y tenemos que discernir ese cuerpo. Entonces hay multitud de pasajes en el Nuevo Testamento donde nos habla del amor fraternal. Este es uno de ellos, ¿verdad? El amor fraternal que nos tenemos que tener, el amor entre hermanos. Ahora, seguimos, por favor, el siguiente versículo, 1 Tesalonicenses 4, versículo 10, estábamos ahora en el 10, dice: y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Amaban, gloria a Dios. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello como más y más. Es decir, en el amor no se puede escatimar. Si hay algo en lo que tenemos que ser pródigos es en el amor. Si hay algo en lo que no tenemos que ser escasos es en el amor. O sea, Pablo los elogia porque han aprendido de Dios el amor fraternal, se aman, pero ¿qué le dice? Aún tenéis que abundar aún más y más. Porque claro, amados, nosotros estamos imitando a Cristo. Nosotros estamos siendo transformados más a su imagen, ¿verdad? Entonces, en cómo nosotros nos amemos, se va a conocer que somos discípulos de Cristo y formamos ese cuerpo unido. Hemos también hablado de ser unánimes, de lo importante que es ser unánime, y cómo la iglesia primitiva, la iglesia de los Hechos, nos habla continuamente en 10 ocasiones en la iglesia, en el libro de los Hechos, nos habla de esa unanimidad. Estaban todos unánimes juntos, ellos perseveraban unánimes en oración, en ruego. Y cuando estaban todos unánimes juntos, vino el día de Pentecostés. Eso nos tiene que hablar también. Cuando tenían dificultades, también se juntaban todos y todos unánimes alzaban la voz a Dios. O sea, aunque eran muchos, eran un solo cuerpo, como un solo hombre. Porque unánime significa todos a una. Y significa también estar de acuerdo. ¿A qué le recuerda eso? Estar de acuerdo. ¿Cómo tenemos que clamar a Dios? Como dijo Jesús en Mateo 18, que tenemos que, Mateo 18, 19, pues ya que estamos, póngamelo, por favor. ¿Cómo dijo que teníamos que pedirle al Señor? ¿Qué tenemos que hacer para que el Señor escuche la oración, su corazón se mueva a misericordia y responda? Tenemos que estar de acuerdo. Y eso habla de unanimidad, de ser unánimes, ¿verdad? Así que dice, otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra, yo creo que es posible que nos pongamos de acuerdo. Creo que sí, ¿verdad?
Fíjense lo importante que es para Dios esto. Que funcionemos como cuerpo, unánime, todo. Pero vamos a ver hoy que todos. No vale que podamos, hombre, es más vale que hayan 3 unidos, ¿no? Que no haya ninguno. ¿Verdad? Pero la intención de Dios es que todos, estemos todos, como en Pentecostés, todos unánimes. Hechos 2:1, estaban todos unánimes juntos, habla de todos, ¿entienden? Y eso es lo que dinamita, yo entiendo que eso es lo que agrada a Dios. Y si agrada a Dios, va a venir una respuesta de Dios. Porque cuando Dios es agradado, Dios manda su fuego. Lo tenemos que creer. Amén. Entonces, por eso dice aquí, otra vez os digo que si 2 de vosotros se pusieren de acuerdo, unanimidad, en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Amén. Ahora, si seguimos el siguiente versículo, dice, porque donde están 2 o 3 congregados, atención, congregados, reunidos, juntos, en mi nombre, allí estoy yo, en medio de ellos. Estuvimos hablando que no podemos atentar contra el cuerpo de Cristo. Es el cuerpo de Cristo. Si nos reunimos en su nombre, nosotros tenemos que reunirnos como Dios, como Él quiere. ¿Me entienden? Como cuerpo, unidos. Por eso antes decía, por favor, entremos todos en esa adoración, en esa alabanza. Adoremos todos unánimes juntos al Señor. Tenemos que entender lo que somos, a qué venimos, qué hacemos. Amados, dice por el nombre, o sea, nosotros nos reunimos, nos congregamos en su nombre, estamos aquí en su nombre, si estamos en su nombre, amado, le tenemos que representar como lo que es Él. Póngame 1 Corintios 1:10, este sí lo vimos la semana pasada, miren, dice, porque donde os ruego pues hermano, miren el clamor, el ruego de Pablo, pues hermano, y cómo nos habla y nos trata de hermanos, porque somos hermanos. El apóstol no se consideraba más que nadie, ¿entiende? Todos somos hermanos y él trataba a la iglesia, al cuerpo de Cristo, en esa hermandad, en ese amor fraternal, ¿verdad? Os ruego pues hermanos por el nombre, atención, por el nombre, lo está pidiendo por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis, ¿cómo tenemos que estar? Perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. ¿Se da cuenta? Pero empieza el versículo diciendo, os lo ruego por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que entender lo que eso quiere decir. Si dice por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, es que nos está llamando a que nosotros podamos ser y actuar y funcionar conforme a lo que Cristo es y lo que Él demanda de nosotros como cuerpo. No podemos ser algo totalmente contrario. Por eso el Señor también nos habló de la unidad del Espíritu. Efesios 4, versículo 2 dice que tenemos que estar solícitos en guardar ¿qué? La unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Entienden? ¿En qué vínculo? ¿Cómo podemos? ¿Cuál es el vínculo de la paz? Es que yo no tengo nada contra nadie. Amo a mis hermanos y no permito que haya desavenencia, divisiones. Tenemos que estar, como ha dicho, perfectamente unidos y da la clave en un mismo sentir, que también tiene que ver con unánimes, porque unánime significa mismo sentir, estar de acuerdo, misma mente, todos a una, quiere decir con todos esos conceptos que son tan importantes. Mismo sentir es misma mente. Estuvimos estudiando también algunos versículos donde habla de cómo tenemos que tener el mismo sentir. Y ya el que todos conocemos, Filipenses 2:5 en adelante. Haya en vosotros pues
el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, ¿verdad? Porque Cristo no buscó lo suyo propio, sino el bien de los demás. Él se humilló hasta lo sumo, murió por cada uno de nosotros, amado, para que ahora nosotros podamos ver lo que vemos hoy, un cuerpo. Y todos los que nacen de nuevo, todos los que conocen a Cristo, todos los que lo aceptan como su Señor y Salvador, confiesan su nombre, ¿verdad? Doblan sus rodillas ante Él y lo aceptan para la gloria de Dios Padre, son todos bautizados por un mismo Espíritu para formar ese cuerpo. Vamos un momentito a 1 Corintios 12, porque es bueno que repasemos ciertas cosas. 1 Corintios 12. Esto no lo hemos visto en estos mensajes, pero es crucial que entendamos. Recuerden que el Señor nos está hablando desde el primer mensaje de que tenemos que alcanzar ese amor, esa unidad, como hermanos, como familia de la fe, y que yo entiendo que a partir de ahí seguimos hablando. Me explico. Hasta que no seamos un cuerpo perfectamente unido, con ese mismo sentir, mismo pensar, misma forma de pensar. ¿Qué forma de pensar vamos a tener? La de Cristo, su mismo sentir. No busco lo mío, busco lo que es de Cristo, lo que es de Dios, el bien común, lo que Él quiere, su propósito con su iglesia. Amar a mis hermanos con amor fraternal, ser uno con ellos, así como el Padre y el Hijo son uno. Nosotros ser uno, ¿entienden? Mente de Cristo. Tenemos, dice la Escritura, la mente de Cristo, pero la estamos usando realmente, la estamos ejercitando. Tenemos la capacidad de tener la mente de Cristo, pero si tú no piensas conforme a su mente, conforme a lo que en la palabra nos ha sido revelado, y dejas que sean otros pensamientos los que minan tu mente, tú no tienes la mente de Cristo. Tú tienes la mente de tu propia mente. No es la mente de Cristo. Y sin la mente de Cristo no podemos tener la unidad que Cristo quiere que tengamos como cuerpo. ¿Entienden? Y recuerden que en Juan 17 Jesús dice que solamente cuando seamos unos vamos a alcanzar la perfección y el mundo va a creer en Jesús y va a conocer a Jesús. Fíjense qué importante es. De hecho, hasta Jesús dice, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, la gloria. Dios nos ha enriquecido mucho. Nos ha dado su gloria. ¿Saben lo que significa su gloria? Su gloria es su presencia. Miren, esta mañana se derramaba el Espíritu Santo en Murcia. Se derramaba profundamente. Mi corazón se quebrantaba, y como el de muchos hermanos allí, porque estaba la presencia de Dios. ¿Y saben qué? Yo miraba y yo lloraba de amor. Miren, a lo mejor usted no se lo cree. Pero yo miraba a mis hijos, miraba a mi madre, miraba y yo a mi esposa, miraba y yo me quebrantaba. Sentía un amor profundísimo por ellos. Ese es el amor que dice en Romanos 5, que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Y cuando se derrama su gloria, cuando Dios nos llena a Dios de su Espíritu Santo, entonces podemos, sí, experimentar ese amor profundo, entrañable, que Dios quiere. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me has enviado. Esto es muy importante, amado. Por eso el Señor quiere que vivamos esta verdad y nos está preparando para lo que Él quiere hacer a posteriori. Yo no sé por qué el Señor insiste tanto, pero el Señor sabe lo que tiene que darnos. Amén. Entonces tenemos que espabilarnos en esta verdad. Amén. Gloria a Dios. Bien, yo había dicho. Gracias, Paco. Gracias. 1 Corintios 12, versículo 29. Miren, amados. No, 29 no, perdón.
1 Corintios 12, 12. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son, ¿qué? Un solo cuerpo. Mire su cuerpo, mire su cuerpo, mire sus manos, mire sus dedos, mire sus brazos. Iba a decir, mire su oreja, pero no. Pero todos tenemos dos ojos, nariz. ¿Están unidos? ¿Están pegados al cuerpo? Cada miembro, sea una oreja, sea una nariz, sea un ojo, sea la boca, sea un pie, sea un dedo, sea lo que sea, está bien unido al cuerpo. ¿Usted se imagina que puede funcionar un cuerpo con un miembro amputado? ¿Puede funcionar? Sí, mientras no le corten la cabeza. ¿Entiende? Pero la suerte que tenemos es que la cabeza es Cristo. Y esa nadie la puede quitar de su lugar. Amén. Mientras Cristo esté ahí, el cuerpo está bien gobernado. Amén. Pero somos muchos miembros, como los miembros de un cuerpo, ¿verdad? Pero siendo muchos, formamos ¿qué? Acuérdese, un solo cuerpo. Un solo cuerpo. Y es lo que Dios nos hablaba en Colosenses, por favor, póngame otra vez este versículo. Colosenses 3, 14 y 15, por favor. Colosenses 3, 14 y 15. Miren qué importante. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Ya tenemos dos vínculos. El vínculo de la paz, es decir, si yo estoy en paz con todos mis hermanos, no tengo nada contra nadie, entonces hay posibilidades de que permanezcamos unidos. Eso es lógico, es de cajón. Pero ahora vamos a vivirlo. Amén. Y el otro vínculo es el vínculo del amor, porque vínculo significa ligamento de unión. ¿Qué es lo que nos mantiene perfectamente unidos? El amor, que nos amemos. Recuerden que yo hablé una vez en nuestras articulaciones, entre cada miembro del cuerpo, por ejemplo, entre el brazo y el antebrazo está el codo. Entre el muslo y la pierna, la tibia, está la rodilla. En esta rodilla hay un líquido que se llama líquido sinovial. ¿Usted sabe algo de anatomía y fisiología? Bueno, pues ya se lo digo yo. Hay un líquido que se llama líquido sinovial. El líquido sinovial viene a ser lo que es el amor del cristiano, del Hijo de Dios. Así que si entre los miembros hay amor, no va a haber roce, porque el líquido sinovial lo que hace es evitar el roce entre un hueso y otro hueso. ¿Entienden? El líquido sinovial amortigua y está puesto aquí para que no haya roce entre los huesos del muslo y los huesos y la tibia. O entre los huesos del brazo y los huesos de aquí hay una articulación llena de líquido sinovial. Así que ese líquido sinovial viene a ser el amor. Si tenemos amor los unos con los otros, no van a haber desavenencias, no van a haber roce. Y si hay roce, al final, el líquido sinovial, que también viene a ser la unción del Espíritu Santo, amén, va a hacer que todo el cuerpo esté perfectamente unido. Amén. Y no nos separemos y seamos ese cuerpo que Dios quiere establecer. Amén. Esa iglesia hermosa que el Señor quiere levantar, ¿verdad? Poderosa. Así que dice que nos tenemos que vestir de amor, que es el vínculo perfecto. Siguiente versículo. Y la paz de Dios, otra vez habla de la paz, dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un ¿qué? Un solo cuerpo. Hay un cuerpo. Y está el vínculo del amor y el vínculo de la paz. Y somos todos formados, llamados a formar ese solo cuerpo, en esa paz los unos con los otros y en ese amor que todo lo sufre, que todo lo cree, que todo lo espera y que todo lo soporta. No idealice el amor ni intente que vaya acompañado de sentimientos. Cuando la gloria de Dios se derrama, entonces ahí todo es más fácil. Pero busque la gloria del Señor.
Busque llenarse, sed lleno. No os embriaguéis con vino, sino más bien, sed. ¿Qué dice? Sed lleno. Es una instrucción que el Señor nos da. Sed lleno del Espíritu. Si tú estás viviendo en la carne y dándole derecho a la carne y haciendo toda la carne, te dice, pues entonces tú estás muy lejos del corazón del Señor y tú no te puedes llenar del Espíritu Santo. Pero si tú estás teniendo tu carne donde tiene que estar crucificada juntamente con Cristo Jesús, para que ya no vivas tu carne, sino que viva Cristo en ti, entonces eso ya sí que te permite que tú seas lleno del Espíritu Santo y puedas amar a tus hermanos y puedas amar a tu prójimo como Cristo nos ha amado a nosotros. Y entonces se manifiesta esa iglesia gloriosa. Amén. Aleluya. Así que si volvemos a 1 Corintios 12, versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. ¿Qué ejemplo más hermoso? No se le pudo ocurrir otro ejemplo a Pablo. Lógicamente, ¿quién le dio el ejemplo a Pablo? El Espíritu Santo. Dios, a través del Espíritu Santo, le inspiró para poner este ejemplo, para que entendamos lo que es el cuerpo de Cristo, lo que es la iglesia del Señor, ¿verdad? Para que podamos ver a nuestros hermanos que somos miembros los unos de los otros y formamos ese mismo cuerpo. Y que tenemos que amarnos. O usted maltrata su cuerpo. Usted se da golpes, se pega puñetazos. Coge y... Espérate, que me voy... Y me estrello contra la pared. ¡Hala! Voy a hacerme daño a propósito. Cuando nosotros nos herimos, cuando nos maltratamos, cuando nos insultamos, cuando nos hablamos mal, estamos maltratando ¿qué? El cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor. Cuidado con eso. De una página para atrás, ya que estamos aquí cerquita. 1 Corintios 11, ahora sí. El 29, el que yo tenía aquí en mi cabeza. 1 Corintios 11, 29. ¿Qué dice? Hablando de la Santa Cena, porque el que come y bebe indignamente, ¿sin qué? Sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay que muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Fíjense lo importante que es esto para el Señor. Yo no traigo esta palabra para traer miedo ni nada de eso. No. Lo que quiero yo resaltar es lo importante. Hombre, si nos viene temor reverente para cuidar y discernir el cuerpo, gloria a Dios, porque eso es lo que Dios quiere. Pero no lo estoy dando con intención de tener miedo, ni juicio, ni condenación a nadie. Sí, pero sí para resaltar lo que realmente a Dios le importa. Lo que es para Dios el cuerpo. Y tú tienes que discernir ese cuerpo, tienes que saber que ese cuerpo, o sea, que cada uno de nosotros, aquí, cada miembro, sea más importante, sea menos importante, tenga una función o tenga otra función, forma parte del cuerpo de Cristo y es nuestro hermano o nuestra hermana, a quien tenemos que amar. Uno no elige a sus hermanos. ¿Has elegido la familia que te ha tocado? ¿A qué no? Puedes elegir a tus amigos, sí, pero a tus hermanos solamente tienes un camino y es amarlos. Ámalo, porque Dios te manda a amarlo, aunque sea difícil de soportar. No importa, es su hermano, forma parte del cuerpo. Aprenda a amarlo. Oye, si fuera fácil amar, que nos amáramos todos, pues el Señor no insistiría tanto en esto y no nos daría esa instrucción. Que os améis, que os améis, que os améis, que permanezca el amor fraternal, ¿verdad? Que os honréis en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros, como el Señor nos habló, o anteponiendo siempre las necesidades y dándole más importancia, buscando siempre el bien de los demás, no el mío propio. Haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Él vivió para agradarse a sí mismo. Dice la Escritura que ni aun Cristo se agradó a sí mismo.
Y que nosotros tenemos que imitar ese ejemplo de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Así que discernamos el cuerpo de Cristo. Es importante. Y tomemos la Santa Cena, porque es un mandamiento del Señor, pero bien tomada. Ahora dice, pero volvemos a 1 Corintios 12, hemos hablado de lo que es Cristo, ese cuerpo unido, aunque hay muchos miembros. Y ahora miren lo que dice el versículo 13, dice, porque por un solo espíritu, ¿qué espíritu? El Espíritu Santo, fuimos todos bautizados en un cuerpo. Hemos sido bautizados todos en un cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. El Espíritu Santo nos ha bautizado. ¿Saben qué significa bautizar? Baptizo, significa sumergir. El Señor ha hecho una operación magistral del mejor cirujano, porque Dios es el cirujano de los cirujanos, el médico de los médicos, el mejor artista, el mejor alfarero, el mejor perito, arquitecto, el mejor constructor, ¿verdad? Así que Él ha hecho una cirugía que ningún humano puede hacer como la que hace el Señor con su Espíritu Santo, a través de su Espíritu Santo, para incorporarnos. Nos ha bautizado en un cuerpo. ¡Wow! O sea, es que esto es para darle mente. Y habla ahí de que se ponen de acuerdo y son incorporados a ese cuerpo de un lugar, de otro lugar, esclavos, libres, griegos, judíos, romanos, sea quien sea. Aquí ¿cuántas nacionalidades hay? Un montón. Y Dios nos ha traído de los cuatro vientos y nos ha juntado y nos ha bautizado para formar un cuerpo. Y siendo muchos, formamos un solo cuerpo. ¿Y cómo poder poner de acuerdo unánimes a tanta gente de tantas culturas, de tantas nacionalidades, de tantas mentalidades? En un mismo sentir, perfectamente unidos en un mismo sentir. Haya en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Por eso habla la Escritura tanto de que tenemos que ser renovados, transformados por medio del Espíritu Santo en nuestra mente, ¿eh? Para ser transformados tenemos que ser renovados aquí. Yo ya no tengo que pensar como colombiano, ni como ecuatoriano, ni como español, ni como gitano. No, yo pienso con la mente de Cristo. Yo soy ciudadano del cielo. Así que por favor, seamos sabios. ¿Usted cree que es imposible? Yo creo que en un Dios que hace posible lo imposible. Si reunió, si puso de acuerdo, unánime, juntos, a la iglesia de los hechos para producir el mayor avivamiento de la historia de la humanidad, donde el evangelio empezó en un lugar chiquito, allí en Jerusalén, y se expandió hasta lo último de la tierra, porque estaban como unánimemente juntos y se derramó el Espíritu Santo y ahí había de todo, amado, y cada uno, como decimos nosotros, de su padre y de su madre. Pero el Señor logró juntarlos a todos en una misma mente, en un mismo parecer. Eran todos de un corazón, eran todos de un alma, unánimes, amados. Lo logró, eso es un milagro increíble. No lo va a lograr. No nos está dando esta palabra para lograrlo. Y si Dios lo logra, entonces ¿qué puede pasar? ¿Qué puede pasar? ¿Qué pasó entonces? ¿Qué puede pasar ahora? ¿Usted cree que no hay mucha gente que tiene que ser añadida? Amén. Mucha gente que necesita salvación.
Hoy día, ¿usted cree que esta palabra Dios nos la da para entretenernos solo? No, amados. Es para el cumplimiento de su propósito que Él tiene. Y hasta que la iglesia no sea un cuerpo bien unido por las coyunturas y nos amemos los unos a los otros como Cristo nos ha amado. Amado, estamos trabados. Fíjense lo que dice en Filipenses 1:27, amado. Yo hablaba la semana pasada de cómo, de lo que dijo Jesús, de que un reino dividido contra sí mismo no permanece, no prevalecerá. ¿Entendemos? Y si Satanás se une para luchar contra lo que es de Dios, ¿verdad? Contra Dios y lo que es de Dios, y es malo, ¿cómo nosotros, recibiendo el Espíritu Santo de Dios, habiéndonos hecho Dios nacer de nuevo, no vamos a ser capaces de unirnos, ser ese cuerpo y amarnos los unos a los otros como Él nos lo ha mandado? Para formar ese cuerpo, para estar unánimes, todos juntos, amados. Yo no me lo explico. Es difícil, estamos hablando que es un milagro porque somos cada uno, ¿verdad? Bien difíciles. Gloria a Dios. No pasa nada, pero el Señor es el Dios maravilloso de lo imposible. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis como firmes en un mismo espíritu. Miren, combatiendo, ¿cómo se combate la pelea? Combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. No hay otra manera. ¿Usted quiere que crean en Jesús? ¿Es necesario que el mundo crea en Jesús? La fe del Evangelio, combatir por la fe. Amado, peleemos la buena batalla. Pelea la buena batalla. Deje usted de pelear con su esposo, con su esposa, con su hermano, con su hermana, con quien. No, Dios no nos llama a pelearnos. Nos llama a amarnos, a ser un cuerpo. Y entonces coger la suficiente fortaleza para, bien afirmados en Él, poder unánimes, amado, combatir por la fe del Evangelio, que esa es la buena batalla de la fe. Así que no perdamos fuerza, no perdamos energía discutiendo y disgustándonos los unos con los otros. Somos humanos, vamos a tener desavenencia, eso va a pasar, pero el amor cubrirá toda falta. Revístase de amor. El amor todo lo sufre, todo lo soporta. Nos soportamos en amor, actuamos por el amor. Amén. Trabajamos por amor, por el amor. Edificamos en amor. Todo se hace en amor. Todo. Aquí el Señor ahora va a hablar a continuación de los diferentes dones, de la importancia de cada miembro, que todos somos importantes. Y si saltamos al versículo, vamos a partir del 22, dice, antes bien, 22, antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que no parecen, o sea, que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Fíjense, ¿por qué Dios nos da esta palabra? O sea, ¿por qué está esto escrito aquí? Quiero decir. Porque va a haber miembros que no son tan decorosos, ni tan dignos, y que puede ser que se queden al margen. ¿Usted me entiende? Que lo podamos dejar a un lado, que se desliguen. ¿Entienden? Que se desliguen del cuerpo. Porque no son tan honrosos, no son tan dignos. Es que no es tan fácil amar a todos y llevarnos bien con todos. ¿Entiende? Pero aquí está diciendo, no, al que con menos decoro, con menos dignidad, con menos honra, ¿qué hay que darle? Más dignidad, más honra y más decoro. Porque ese
forma parte también del cuerpo de Cristo. Y si tú disciernes bien el cuerpo de Cristo, tú no vas a dejar a nadie fuera, tú vas a amar a todos, porque somos todos, siendo muchos miembros, formamos un solo cuerpo. Amén. Aleluya. Déselo al Señor. Todos, amados. Yo reconozco que no me llevo igual con todos, ni me es igual de fácil y accesible llegar a todos. Pero lejos esté de mí el que yo pueda ser un condicionante para separarme de mi hermano. En lo que dependa de uno, en paz con todos, que es el vínculo perfecto. En lo que dependa de mí, yo me acercaré. Ya si no se quieren acercar a mí, no quieren, bueno, yo no puedo forzar a nadie. Amado, aquí me tienen para lo que necesiten. Algunos vienen, otros no vienen, se van, no sé. Bueno, yo estoy aquí para todos, para que todo el que quiera algo de mí. Y así tenemos que estar todos dispuestos para ayudarnos los unos a los otros y ser ese cuerpo, amado, que se ama, que mira por el bien del otro, que está dispuesto. Recuerden cómo empezamos estos mensajes y sentamos una base. ¿Ya se le ha olvidado la base? Pues le hágase la primera carta de Juan, porque ahí es muy franco el apóstol. Y dice que nosotros conocemos el amor en Cristo Jesús, porque Él puso su vida por nosotros y que nosotros, así como Cristo puso su vida, tenemos que poner nuestra vida, tenemos que estar dispuestos a poner nuestra vida porque, ¿por quién? ¿Por quién? Por los hermanos. Así que ahí no hay un ejemplo teológico del amor, ni teórico, sino práctico. O sea, lo que hace Juan es traernos un ejemplo práctico que todos podemos reconocer y ver. Fácil de entender, ¿verdad? ¿Usted ha visto cómo Cristo puso su vida por nosotros? Pues ahora dice, pues ahora haz tú lo mismo. ¿Hay algún amén? Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Si no, diga como el apóstol, apóstoles, como dice el pastor Ambrosio, diga, ¡ay! ¡Ay! Eso duele. Si no puede decir amén, diga, ¡ay! Me duele poner mi vida por mis hermanos. Cuando a lo mejor no estoy dispuesto ni a saludar, ni a mirarle, ni a darle una lechuga. No puede ser, ¿verdad, amados? Así que miren lo importante que es el cuerpo de Cristo y que nadie se quede fuera de ese cuerpo, que todos podamos formarlo, ¿verdad? Miren, si seguimos en el 24, seguimos, ¿no? Dice, porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Para que no haya, ¿qué es lo que no tiene que haber? Desavenencias, divisiones, fisuras. No pueden haber desavenencias. Un cuerpo es un cuerpo, bien unido. ¿Cómo va a funcionar el cuerpo bien? Unido entre sí. Como vamos a ver ahora, unido entre sí. No hayan desavenencias en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. ¿Se preocupa usted de su hermano? Mire, Dios nos está bajando ahora el mensaje del amor a algo muy sencillo y muy práctico para que lo entendamos. ¿De verdad se preocupa? No le pase como a Caín, que Dios le dijo, ¿dónde está tu hermano? Y ya lo había matado. Y ya Dios le había avisado y le ha dicho, hey, Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué has mudado tu semblante? ¿Por qué te has ensañado con tu hermano? Y le avisó, si hiciera lo correcto y lo bueno, serás exaltado. Pero cuidado, no se enseñoree el pecado de ti y mates a tu hermano, ya le estaba advirtiendo a Dios. Y ese ejemplo lo emplea también el apóstol Juan en su primera carta, hablando de Caín y de Abel, poniendo una tipología de los hijos de Dios y los hijos del diablo, de los hijos de luz y los hijos de las tinieblas. Y nos dice que los hijos de Dios se conocen en que se aman.
en que se aman. Y que el que aborrece a su hermano dice que es un homicida. ¿Saben por qué lo dice eso? Porque uno aborreciendo a su hermano podría incluso acabar como Caín, que mató a Abel. Fíjense. Y ahora usted dirá, no, yo no soy tan malo como Caín. Digo, bueno, que Dios no lo pruebe. Dice que el que aborrece a su hermano es un homicida. ¿Qué es un homicida? Una persona que mata. Están matando a tu hermano, ya Dios lo dice. Ya Dios te está vaticinando y te está diciendo, eres un homicida si tú aborreces a tu hermano. Ay, Señor. Tremendo, ¿verdad? Pero el Señor dice que no van a haber desavenencias, que vamos a ser un cuerpo, que vamos a ser, ¿verdad?, hermanos los unos a los otros, que va a permanecer el amor fraternal. Amén. Gloria a Dios. Pero es que es tremendo, es para que nos demos cuenta de lo importante que es esta palabra, ¿verdad?, para el Señor. Así que preocúpate, que nos preocupemos los unos a los otros, que consideremos a nuestros hermanos, si están pasando por un mal momento, ¿qué necesitas? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Necesitas algo? ¿Lo hacemos eso, amados? Deberíamos de hacerlo. No, es que yo creo que Dios quiere ya romper con ese vicio de tantos años de la iglesia de hoy día, de llegar y pensarse que porque yo vengo un domingo al culto, vengo, alabo, adoro, doy mi diezmo, me voy. He limpiado mi conciencia y yo me voy. Eso no es la vida de Dios, no es la vida cristiana, no es la vida de cuerpo. Y yo sé que esto puede incomodar, ¿verdad? Porque todo al final terminamos tendiendo a mirarnos a nosotros mismos y vivir para nosotros mismos, pero esa no es la voluntad del Señor. Aunque nos incomode la palabra, pero es la palabra de Dios. Entonces, yo ahora mismo me viene lo que dijo Jesús, dice, más entre vosotros no será así. Dios quiere algo diferente. Dios quiere lograr su propósito de que seamos ese cuerpo, que miremos por lo de los demás. Fíjense, ay, Señor, no quiero mirar. Póngame, por ejemplo, 1 Tesalonicenses 5, versículo, creo que es el 15, 14 o 15, 1 Tesalonicenses 5, dice, mirad, mire, ese mirar es un mirar que dice que mira bien, no con los ojos, sino con tu corazón, con tu entendimiento. Haz un análisis, valora la situación, mira bien, mirad, que ninguno pague a otro mal por mal, te hacen hecho un mal. Fíjate que todo está escrito en la palabra para que al final terminemos llevando todas las cosas que son desobediencia a Dios, cautivas a la obediencia a Cristo, a lo que Dios quiere, y que permanezcamos unidos, que no se rompa la unidad. ¿Se dan cuenta cuántas palabras para preservar la unidad del cuerpo de Cristo? ¿Se dan cuenta? Miren, dice, mirad, que ninguno pague a otro mal por mal. ¿Y qué dice ahora? Antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con... ¿Con cuántos? Todos. Los más indignos, también. Los más indecorosos, también. Porque siendo muchos somos un cuerpo. Y todos son importantes para Dios. Así que habrá que darle más honra y cubrir con amor a nuestros hermanos más débiles. Pero el Señor nos ve a todos como un cuerpo. ¿Entiende? Así que dice que tenemos que seguir siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Y la palabra seguir es otra palabra que a mí me gusta. A mí me gusta mucho investigar las palabras en el griego, lo que significa. Seguir no es cualquier palabra. Seguir es hacer de algo el propósito en nuestra vida.
buscar fervientemente algo, ir en pos de algo con todo el corazón, no es cualquier cosa. Es la palabra que Cristo dijo, sígueme. Cristo te ha dicho, sígueme, pues tú no sigues a Cristo de cualquier manera, sino que te vas en pos de Él, con todo el corazón, y haces el mayor empeño, esfuerzo y propósito de tu vida, el seguir a Cristo, porque no sigues a cualquiera, sigues a Jesús, el Hijo de Dios, nuestro Maestro y nosotros sus discípulos. Entonces, para que entendamos, la palabra seguir lo bueno con otro y para con todo. Dice que eso hay que buscarlo con todo el corazón fervientemente, que eso no puede faltar, que tenemos que mirar los unos por los otros. Y ser ese cuerpo unido, que se ama, permanezca el amor fraternal entre nosotros. ¿Amén? Gloria a Dios. Vamos a terminar. Hay mucho para hablar, muchísimo para hablar de todo esto. Es increíble cuando Dios abre, ¿verdad?, una palabra y empieza a traer versículos por aquí, y se entrelazan y se unen y se explican los unos a los otros. Y dices tú, wow, ¿cuánto hay para hablar de esto, verdad? Claro, si Dios es amor, ¿cuánto va a hablar Dios del amor y cómo lograr ese amor en su iglesia? Es increíble, amado. Pero ya vamos a terminar en Efesios. Venga, Efesios. Ya que el Señor ha tirado ahí yo lo he visto, yo al Señor le decía, Señor, ¿por dónde me vas a llevar? Pues yo ya he visto que el Señor me lleva ahí por todos, que nadie se quede fuera. ¿Entienden? Que nadie se quede fuera. Es todos. Efesios 4, versículo 13. Miren qué hermoso. ¿Qué dice aquí, amado? Hasta que todos tenemos. ¿Por qué insiste tanto en todos? Fíjense lo que dice. Para que todos lleguemos a la unidad. ¿A dónde? A la unidad de la fe. Mire cómo describe la fe. En la fe no puede haber división. No pueden haber desavenencias. Tenemos que estar perfectamente unidos en una misma mente, en un mismo sentir, en un mismo corazón, en un mismo alma, imitar esa iglesia de los hechos. Quizá Dios quiera hacer algo por nosotros y nos favorezca y sea su gracia sobre su pueblo y Dios haga grandes cosas en medio nuestro. Y yo no me refiero a que salve, que Él salve, que Él se manifieste a un mundo perdido. ¿Entiende? Todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Pero al final, como cuerpo y miembros que somos, todos vamos, como va a explicar ahora, trabajando unidos entre sí para llegar a la cabeza que es Cristo Jesús. Es el propósito de Dios. Donde el amor va a triunfar, va a prevalecer. Ese amor entrañable, hermoso del Señor, que nos va a llevar a esa unidad, a la unidad de la fe. Y todos, recuerde, ¿cuántos? Todos, amado. Porque somos un cuerpo, un solo cuerpo. ¿Entiende? Siendo muchos miembros, somos un cuerpo. Y ningún miembro tiene que quedar fuera. Ninguno. ¿Entienden? Lo que dependa de cada uno de nosotros, tenemos que seguir el bien, buscar, considerarnos los unos a los otros en amor, para estimularnos al amor, a las buenas obras, a seguir hacia adelante, a permanecer unidos, a formar lo que Dios nos ha llamado a formar, ese cuerpo. ¿Entendemos? Es increíble, amado. Fíjense, si seguimos leyendo, vamos a saltar para abreviar al 15, dice, sino que siguiendo la verdad en amor. ¿Cómo la seguimos la verdad? El amor es el ingrediente que no puede faltar. Yo le llamo el ladrillo de Dios, o el cemento, o el ligamento, llame como quiera, pero el amor no puede faltar. Entonces, ¿cómo seguimos la verdad? En amor.
crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Ahora dice, ¿de quién? Y ahora, ¿cómo se refiere al cuerpo? ¿De quién? Todo el cuerpo. No podemos desechar a nadie, marginar a nadie, como Dios nos está hablando. ¿Cómo es? De quien todo el cuerpo, para que nosotros nos acordemos de lo que somos, nos consideremos los unos a los otros y veamos si hay alguno por ahí medio desligado, y podamos atenderle, acercarnos, preguntarle, ¿te puedo ayudar en algo, hermano? Quizá hay alguno que está por ahí, que viene, que no viene, que está como la margarita. ¿Me quiere? No me quiere. Hoy viene, mañana no viene. Hoy viene, mañana no viene. Y está ahí inconstante. Vamos a intentar estimularle al amor, a seguir hacia adelante, a perseverar. Porque en el mundo no hay nada. Y si Dios nos ha escogido por su gracia para hacer algo con nosotros, tenemos que estar todos. No puede faltar ninguno, porque el cuerpo es uno y tenemos que estar todos, amados. Y todos somos importantes. Un cuerpo, al final, el cuerpo va a funcionar, pero ya no va a funcionar bien, en toda su plenitud, todo su potencial, ¿verdad? Yo puedo vivir sin un oído porque tengo otro, sin un riñón porque tengo otro riñón, pero ya al cuerpo le cuesta más, ¿verdad? Puedo vivir con un ojo, pero le cuesta más. Si ya me faltan los dos ojos y me quedo ciego, pues me va a costar más, pero voy a poder, ¿verdad? Pero lo ideal de Dios es que todos, estemos todos formando ese cuerpo, amándonos los unos a los otros, considerándonos los unos a los otros, formando ese cuerpo. Y se logra en amor. ¿Cómo? En amor, edificamos en amor. Dice, de quien todo el cuerpo, versículo 15, bien concertado. Fíjense, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose. ¿Cómo edificamos? En amor. En amor. No puede faltar el amor. Si falta el amor, ya pueden haber divisiones, ¿entienden? Pero el amor cubre la falta, pasa por alto la ofensa, todo lo sufre. Así que el proyecto de Dios, el objetivo de Dios es que todos unánimes juntos formemos ese cuerpo, el cuerpo de Cristo, que se parece cada día más a Jesús, a la cabeza. Amén. Para que realmente sea notorio y visible lo que somos en Él. Un cuerpo, el cuerpo de Cristo, la iglesia del Señor, la luz del mundo, la sal de la tierra, columna y baluarte de la verdad. Amado, busquemos esto con todo el corazón. Sigamos esta verdad en amor. Amén. Aleluya. Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Que tú nos hablas tan claramente. Solamente tenemos no solamente que abrir nuestros oídos, sino nuestros corazones a esta verdad gloriosa. Padre, lo vimos realizado en los hechos de los apóstoles. También tuvieron sus más y sus menos. Pablo se separó de Bernabé por un tiempo, por una discusión, hubo una división, pero al final arreglaron sus asuntos, se reconciliaron. Qué hermoso es poder volver a esa unidad del cuerpo de Cristo, a preservar solícitamente la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Señor, y esto se puede hacer extensible a no solamente la iglesia de aquí, sino incluso otras diferencias, divisiones con otros hermanos, porque la iglesia es una en el mundo. Si en nuestro corazón vemos que ha habido alguna división, algo que nos ha separado, desligado,
de algún hermano, de algún miembro del cuerpo de Cristo, que busquemos solícitamente la reconciliación, el ponernos de acuerdo, el ser uno, como tú eres uno, como Jesucristo y Dios son uno. Buscar tu corazón, Señor. Vivir tu palabra, Señor, plenamente. Hay una gran bendición en vivir tu palabra, Señor, en escuchar tu voz y poner toda la carne en el asador en busca de tu corazón y tu propósito y tu voluntad. Que no haya nada entre nosotros, Señor, y que nos amemos, que seamos uno, que seamos un cuerpo, que nadie se quede fuera, que todos unánimes juntos podamos, Señor, ser esa iglesia hermosa para ti, Señor. Sé tú edificando tu pueblo, edificando tu iglesia y derramando tu amor en nuestros corazones, Señor, para que nos amemos. Pero si no hay sentimiento, no importa. Es un mandamiento y nos amaremos, Señor, porque el amor produce más amor, porque nadie ha visto jamás a Dios. Pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. Y en eso hemos conocido que Él permanece en nosotros, en que Él nos ha dado de su Espíritu. Está ya el Espíritu puesto ahí. Y cuando amamos se produce el fruto del Espíritu y se produce más amor, más amor, más amor, hasta que lleguemos a ser transformados, hasta que lleguemos a esa perfección en el amor, esa perfección que hemos visto en el apóstol Pablo, que decía que Dios me es testigo de cómo os amo con el entrañable amor de Jesucristo. El amor de Jesús estaba en Pablo. Él se desgastaba. Para él, si el vivir resultaba en beneficio de la obra, entonces escogía quedarse para el provecho y el gozo de la fe de los hermanos. Él estaba dispuesto a gastarse, a desgastarse y gastarse a sí mismo y lo suyo por amor a los hermanos, aunque fuera amado menos por ello. Vemos ahí a un hombre que alcanzó la imagen de Jesús con sus defectos, pero lo logró. Lo vemos, está escrito, ser imitador de mí, así como yo lo soy de Cristo. Padre, ayúdanos y levanta hombres y mujeres que sean ejemplo para nosotros, dignos de imitar con ese amor entrañable de Jesucristo. Oh Padre, levanta esa iglesia para ti, ese cuerpo de Cristo, Señor, porque en eso conocerán que somos tus discípulos y en eso creerán que Jesucristo ha venido al mundo y en eso lo conocerán. Oh Padre, por favor, Señor, hazlo para tu gloria, hazlo para tu honra. Tú quieres salvar, Señor, hazlo. Tú nos estás hablando esta palabra por algo, Señor. Padre, lógralo tú, Señor. Disponemos nuestros corazones para ti, para amarnos los unos a los otros y formar ese cuerpo bien unido, para que unánimes a una voz podamos combatir por la fe del Evangelio. En el nombre de Jesús, amén y amén, aleluya.